El día pasado se firmó el acuerdo de certidumbre tributaria. En principio, no subir impuestos y combatir la informalidad. ¿Pero convence esto a los sectores productivos del país? Para eso hemos invitado esta noche a Juan Pablo Castañón. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. La Confederación Patronal de la República Mexicana, o Coparmex, es la voz de las empresas. Es un órgano que aglutina a 36,000 empresas de todos los tamaños y sectores económicos, que en conjunto representan 30% del Producto Interno Bruto y cerca de 5 millones de empleos formales. Este organismo considera que para que el país crezca de forma sostenida, es necesario crear las condiciones de competitividad y confianza de las empresas, sobre todo las que quieren seguir creciendo para generar mayores fuentes de empleo. Por eso la Coparmex combate los cambios fiscales aprobados, a pesar del ofrecimiento del gobierno de no proponer o subir impuestos en lo que resta del sexenio, porque considera que modificar el entorno empresarial pondría en riesgo incluso el crecimiento de este país. Bueno, pues este tema que nos compete a todos, porque finalmente son los impuestos, para hablar de ello, nada menos ni nada más que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Juan Pablo Castañón. Muchas gracias por estar. Bueno, Juan Pablo, tomó un tiempo negociar el acuerdo de certidumbre tributaria, hasta el nombre, pero decían que si le ponían estabilidad, certidumbre, lo que sea. Sí es Armisticio. necesario tener este acuerdo, porque el sector privado lo busca, pero no impide la defensa del sector privado de los temas tributarios. Bueno, hay que recordar que es un acuerdo del gabinete económico que nos ofrece a la sociedad, no es un pacto entre contribuyentes y la autoridad. Es un acuerdo del gabinete económico en que nos ofrecen 3 o 4 cosas. ¿Qué cosas? No más impuestos en todo el sexenio, transparencia para utilizar los impuestos y déficit cero al final del sexenio, que es algo que nos preocupa a muchos. Y por el otro lado nos dice continuemos en el diálogo, ¿no? Y entonces para nosotros esto es un acuerdo entre el gabinete económico para darnos certeza jurídica de que no nos van a cobrar más. Pero de el lo chiste que ya también es están cobrando, lograr bajarlo, ¿no? Ampliando, metiendo a los informales. Por eso a nosotros nos ha gustado mucho el último párrafo de continuemos en el diálogo, porque necesitamos seguir construyendo un entorno fiscal Pablo, favorable. También hay una parte, está supeditado a que no haya situaciones externas, que haya una necesidad del gobierno, que se modifique el escenario. Sí. Eso también está latente y vigente. Son las dos cláusulas que me gustan más, porque continuemos en el diálogo y analicemos las variables económicas para el bien de la nación. No solamente significa que cuando haya una variabilidad, un entorno difícil en lo internacional, tuvieran que subir impuestos, sino también cuando sea propicio bajarlos. A ver, lo que se dijo es que les vamos a tomar una parte de la lana a la sociedad con esto de la reforma hacendaria y lo vamos a usar de una manera más eficiente. ¿Lo están empezando ustedes a notar que efectivamente se está empezando a gastar de manera más eficiente? Todavía tenemos que tener los métodos de transparencia mediante los cuales vamos a ver que se esté gastando más eficiente. Pues eso es lo que tenemos que construir juntos. ¿Bajo qué métodos podemos ver que el incremento tan importante en el presupuesto de egresos, porque lo que se autorizó es casi un 10% de crecimiento en los egresos, mientras que se pronostica solo un 3.5% de crecimiento. Es decir, es como si tú en tu familia, todos se ponen de acuerdo a que vamos a gastar más a través de tarjetas de crédito, aunque el ingreso que tengamos no está creciendo tanto. Claro, o sea, el chiste es que crezca eso, ¿no? la economía al mismo ritmo que crece el gasto, mucho más debería crecer. Es medio peligroso, Es el ¿no? impulso, Finalmente ¿no? Lo que sucede está en que cuando llega la cuenta de la tarjeta de crédito, A ver quién lo Te paga, quedaste ¿no? con la Ustedes fiesta, ya lo ¿no? saben, ¿no? Juan Pablo, Hasta empeñar pero hay el una perico. cuestión interesante. Se anuncia este acuerdo y, sin embargo, los economistas privados, corredurías extranjeras, hacen una baja todavía de la estimación de lo que podría crecer esta economía en 2014. El gobierno dice 3.9, algunos están ya en 2.8, 3.1. Unos ya están tirados al piso y ¿Cuál dicen es la que opinión? 2.5. O sea, no tuvo un efecto. ¿Qué opinas tú? ¿Va a crecer la economía? Sí, yo creo que sí va a crecer porque hay que recordar que la autorización de gasto
es muy alta. Entonces, no quiere decir que este crecimiento sea sano y sea bueno, pero de que le dimos un cheque en blanco, más que un cheque en blanco, le dimos una autorización de gasto, pues se la dimos al gobierno y por tanto lo va a ejercer el gasto y va a ser motivador para que la economía crezca este año, pero quién sabe si esto sea sustentable en el tiempo. Una pregunta rasposa, perdón, Juan Pablo. ¿Se quedaron a gusto con la estructura fiscal que finalmente se aprobó en el Congreso? No, por supuesto que no. Por eso nosotros pensamos que debemos de continuar en el diálogo, porque hay afectaciones muy importantes en algunas áreas de la economía para algunas empresas. Durante los últimos 25 años estuvimos generando mucho consenso, diálogo social, trabajadores y empresarios para la productividad de las empresas, para que el trabajador tuviera mejores ingresos de acuerdo a cómo iba progresando la empresa, bonos de productividad, bonos de asistencia, vales de despensa, bonos de puntualidad, traduciendo el progreso de la empresa al ingreso de las familias de los trabajadores. Hoy, que con esta nueva ley fiscal ya no se puede deducir todo lo que creciste en esto, hasta en pensiones complementarias para cuando se jubilaran, pues entonces las relaciones se han venido estrechando en cuanto a cómo solucionarlo. Porque algunas empresas que tienen bajos márgenes ya no pueden continuar con las mismas prestaciones porque es un alto costo, ha tenido un impacto fuerte. Y entonces, pues esto ha trastocado un modelo que habíamos venido siguiendo en los últimos 25 años. ¿Y crees posible que el diálogo lo corrija? El diálogo entre trabajadores y empresarios es para solucionarlo, de cómo poderlo absorber o cómo poderlo vivir dentro de la propia empresa, reduciendo personal, disminuyendo prestaciones y cuando es posible, entonces sí absorbiéndolo, generando productos de mayor valor agregado para que lo puedas absorber, es decir, que ganes un poco más para que absorbas este nuevo costo. Pero el diálogo con la autoridad es para que corrijamos esto. ¿Habría una segunda versión de este acuerdo? ¿Podría ser? ¿En el transcurso de este diálogo se podría dar, Juan Pablo? Yo creo que debemos de estar dispuestos a generar este diálogo para que por lo menos en el mediano plazo tengamos el marco fiscal ideal para México. ¿Cuál sería? Pues un marco donde se promueva a los emprendedores, en donde no incorpores a la formalidad con un alto costo administrativo para poder ser formal. Tienes que tener un alto costo para poder reportar todo lo que hay que reportar, aunque no pagaras impuestos. ¿Aún en el régimen de incorporación fiscal? El día de ayer me reuní con jóvenes así, emprendedores, y me decían, oye, aunque no tenga que pagar impuestos, para poder cumplir con todo lo que me piden, pues tengo que pagar 10 veces lo que yo pagaba de contador para poder cumplir así. Es imposible. Hay una gran tentación de irse hacia la informalidad y eso nos preocupa. Que no te azorres la cuesta de enero que se va hasta marzo. Aquí tus soluciones para enfrentar los efectos de la reforma hacendaria. No es hora de hojas sueltas, es de los cuadernos. Así que vamos a la lucha. Pero también hay efectos perniciosos en el consumo. Aprovecha que tiene impuestos los alimentos engordadores. Manda a volar las garnachas. Manda a volar todos los totopos. Porque ahora puedes aprovechar y agarrar un figurón, así como el de este papucho. Pero también podemos tomarnos una saludable torta de tortilla. Vean nada más ustedes esta maravilla de la digestiva mexicana. El bolillo paga impuestos, la tortilla no. Entonces, ¿qué tiene usted? Un alimento perfectamente balanceado. 200 calorías de un lado, 200 calorías del otro. Ahora que las prestaciones salariales están súper cargadas de impuestos, mire, usted puede dedicarse a hacer bisutería cara, elegante, costosísima como este hermoso collar de limones, que además no pagaría IVA porque como es saludable para curar el moquillo, por supuesto que no paga impuestos. Y de paso puede agarrarse y exprimirse para un riquísimo, delicioso ceviche. Así que no se desavalorinen. El champurrado azul está para ustedes defenderlo en las mejores causas de la justicia. ¡Bravo, bravo! También fuera, Alice, Mauricio, Roberto. Acerca de estos modelos de distribución que son eficientes en otros países de distribución justo de los impuestos. O sea, sí. Es Italia un caso. Sí, y comparar Italia y México. Si tú analizas
antes de distribuir los impuestos por parte de los gobiernos, las diferencias entre los más ricos y más pobres en Italia son casi las mismas diferencias, un poco menos, pero casi las mismas diferencias entre los más ricos y los más pobres que en México, como en México. Pero cuando distribuye el gobierno italiano los impuestos, las diferencias se acortan, porque tienen buen transporte, porque tienen acceso a buenos niveles y calidad de educación. Tienen vacaciones 2 meses al año. 2 meses al año, tienen calidad de vida. Como aquí. Tienen más servicio de educación, salud. Y de salud. De salud. Tienen calidad de vida, entonces las diferencias se acortan sustancialmente. Y si mides las diferencias una vez que se aplican los impuestos en México, prácticamente quedan igual. Quiere decir que somos ineficientes para distribuir el ingreso. Juan Pablo, pero hay un tema. ¿Cuántos empresarios, por ejemplo, están en Coparmex? ¿Cuántas personas han amparado justamente para no pagar más defender su estructura productiva y el impacto que tienen de los impuestos? El amparo es una figura constitucional que debe respetarse y que los mexicanos tenemos derecho a ella cuando sentimos que se atenta en contra de la viabilidad económica o la integridad como persona. Y los empresarios que han determinado tener un amparo, pues han sido entre personas físicas, el amparo colectivo y empresas en particular y trabajadores Juan también. Pablo, ¿qué le añadirías? Más de 10,000. Más de 10,000 amparos. Eso sin considerar las de colectividades como los del PAN, ¿no? Pero, ¿qué le agregarías tú, eventualmente cuando se vuelva a abrir la discusión fiscal, al esquema tributario de este país? Tenemos que encontrar esquemas para incorporar a más pequeños emprendedores con una manera sencilla, para que puedan estar en la formalidad, que le den capacitación a sus trabajadores, seguridad social y que puedan tributar de una manera fácil. Nuestra propuesta, por ejemplo, sería que pagues el 1% de tus ingresos independientemente de tus gastos. La apoyamos. Sí. ¡Ya! Pero no me estoy candidateando. Juan Pablo, pues necesitamos más personas como tú, un líder empresarial Gracias, con Juan mucho Pablo. empuje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Juan Gracias. Pablo Castañón, el presidente de la Coparmex. Gracias. No, muchas gracias. ¿Y tú con qué te quedaste en la billetera, Mau? Que tenemos que hacer mucho más eficiente la redistribución del ingreso ahora que el Estado tiene más ingresos por la reforma hacendaria. Es cierto, ¿no? La informalidad es un tema. Hay que defenderla porque nuestros derechos, porque también otros no tributan y entonces nosotros estamos teniendo una carga mucho mayor. Esto no permite el desarrollo del país. Bueno, ahí también hay desigualdad tributaria. ¿Usted con qué se queda en la billetera?